Amigos oyentes de Radio Bolivariana, sean bienvenidos a esta nueva emisión del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel Memo Ángel. Profesor Memo Ángel, estamos viendo en estos últimos tiempos un fenómeno que quizá no es nuevo, pero que sí quizá no hacía mucho que no se veía en el mundo, y es el tema de aquellas personas que por miles huyen de su patria o de su país porque en su país no hay condiciones adecuadas de vida. Es lo que está pasando en este momento en Europa con los refugiados que vienen de Siria y que están invadiendo Europa y que Europa pues básicamente no sabe qué hacer con ellos. Qué bueno sería, profesor Memo Ángel, que usted nos amplíe un poco el tema de los inmigrantes, por qué las personas se van buscando nuevas oportunidades en otras tierras. Bueno, en realidad Europa sí sabe qué hacer con ellos, claro, por eso los reciben países como Alemania, por ejemplo, o en un momento dado países como Suecia, o en un momento dado países como Canadá en América, porque de todas maneras el refugiado, que es el que huye de países en guerra, y que paga un viaje largo que les vale un montón de dinero, es por lo común un montón de gente preparada. No está llegando gente ignorante, porque el solo viaje les vale mucho dinero, lo que implica que tienen una capacidad de endeudamiento alta y que esos saberes que tienen les asegura poder pagar la deuda que han adquirido. O sea, el hecho de salir, por ejemplo, de África, atravesar media África para montarse en una patera y llegar a España o llegar a Italia, está implicando que quien se va buscando una oportunidad para lo que él mismo sabe. Yo me acuerdo una vez en Granada, en el sur de España, alguien me decía, esos hombres que usted ve en la calle vendiendo correas, vendiendo discos copiados, vendiendo un montón de cosas, son ingenieros, son médicos, son arquitectos, que no tuvieron otra opción que venirse, y que desde luego se organizan en estos países de tal manera que van configurando ellos mismos sus sociedades y no incrementan el crimen, sino que por lo contrario le dan fuerza a ciertos sectores económicos, como la construcción, como los trabajos negros, limpiezas, procesamiento de basuras, etcétera, etcétera. Es muy distinto al que sale de un país que está en orden. Por ejemplo, ese es uno de los problemas que tiene el colombiano, que no todos los que se van son buenos, porque ya van a otro tipo de negocio, no han sido expulsados por la guerra, pero en las guerras sucede una cosa importante, y es que la primera desconfiguración fuerte que hay en una guerra es la de la clase media, y esa clase media que se ve entre dos fuegos, que no es capaz de sobrevivir en unas condiciones de mucha penuria, y que no está al lado y no está en el poder, que también se mantiene en la guerra porque el poder vive de la guerra. Esta gente se desplaza. Por eso la historia, ahí habría que tocar con mucho cuidado quiénes van. No quiere esto decir que todos los inmigrantes sean personas productivas, pero cuando esos inmigrantes viajan con la familia, en el caso de los sirios, están viajando con sus hijos, por eso hay tantos niños que a veces se mueren en las travesías, viajan con sus mujeres, van de manera muy clara a restablecer su hogar en otra parte, y van a hacerlo porque saben que los haceres que tienen son bienvenidos en esos países que los acogen. O sea, no es de extrañar
de que los sirios pasen por Hungría y ahí los rechacen porque Hungría no es un país industrializado, no es un país que necesite una fuerza laboral poderosa, pero Alemania diga yo recibo 800.000, porque son 800.000 personas que seguramente bien clasificadas se van a convertir en una base económica muy poderosa que va a sostener a los jubilados alemanes con lo que esta gente produce. O sea, la cosa no es tan elemental, no es que se les abre el corazón y pobrecitos, no. Ahí hay unos cálculos importantes porque de esta gente que se acoge, digamos que un 70% son personas muy calificadas y esas personas calificadas van a trabajar por salarios muy bajitos con tal de que les aseguren una estabilidad en educación, una prestación en salud, una vivienda. Van a ser la base de la pirámide para sostener todos los que van llegando a la parte de arriba y se salen del mundo laboral. Eso por un lado. Segundo, estos refugiados habría que catalogarlos como de tres tipos. Unos que son los que migran rápidamente porque tienen algún familiar en ese lugar al que van, que los piensa acoger. Ese familiar de alguna forma les ha dicho, vengan, yo tengo ya donde pueden hacer esto, pueden hacer aquello. Obviamente muchos caen en redes de las mafias, engañados, pero otros no. Simplemente alguno tiene un familiar en un pequeño pueblo y dice, pues venga, si se vienen dos familias, hay trabajo para las dos familias. Me acuerdo en el sur de Alemania, un pueblito chiquito, y había un bosnio, y el bosnio era el taxista del pueblo. Nunca habían tenido un taxista, y alguien dijo, venga, se maneje el taxi del pueblo, que pues son cosas muy particulares. Ese es un primer migrante. Hay un segundo tipo de migrante que es el que va simplemente a buscar una posibilidad y que alguien o un gobierno ha dicho yo los recibo de alguna manera, porque cuando se dan esas migraciones tan grandes uno pensaría en el papel que tienen las embajadas. La embajada de Alemania en Siria, ¿qué hace realmente? A lo mejor está buscando fuerza laboral en Siria, ya lo había hecho en Turquía. Cuando los turcos van a reconstruir Alemania, son las embajadas en Ankara, en Estambul, las que planean esa migración altísima de hombres que van a reconstruir un país, mientras los otros asumen un tipo de trabajo, digamos que de mayor jerarquía, pero necesitan otros que realmente hagan el trabajo de la parte de abajo. Entonces ahí hay una segunda inmigración y después van los que son aventureros. A ver qué pasa, a ver qué sucede, etcétera. Cuando uno ve estos problemas en África, en el Oriente Medio, lo primero que uno va a recordar es pues lo que ha pasado en la historia, cómo hay pueblos que migran desde la Biblia, desde Abraham, que sale de una Ur-Caldea con su gente, que es muy interesante. De acuerdo al texto del Génesis, Abraham sale porque Dios le habla, le prometió una tierra, pero en términos históricos y en términos de análisis antropológico, sale porque no encuentran posibilidades en esa Ur-Caldea. Entonces ahí se da alguien que se va por falta de posibilidades económicas. Ese es un primer dato de la historia, un pueblo que migra, Abraham sale con sus siervos, sale un hombre que de alguna forma tiene riqueza, y se va con un sobrino que se llama Lot, que también tiene riqueza y que puede llevar consigo un montón de personas con las que se va a establecer. Eso es lo primero. Hay momentos en que
las condiciones de un país llevan a que un grupo grande se vea en la necesidad de irse. Eso es lo que pasa con la expulsión de los judíos de España. Cuando los judíos son expulsados de España, o se bautizan o se van, muchos se van. ¿Y quién se va de España? La clase media. De eso es lo que se va de España. En la historia de España hay dos partes que son muy llamativas. Han expulsado su clase media 2 veces. La expulsión de los judíos en 1492 y la expulsión de los moriscos, que eran los musulmanes que se habían convertido al catolicismo pero que seguían siendo de alguna forma musulmanes, entre 1608 y 1620. Expulsa esa clase media. Uno de los documentos interesantes de qué le pasa a un país sin clase media es Don Quijote de la Mancha. O sea, queda un noble y queda un campesino, pero clase media por ningún lado. Quedan pequeños negocitos, pero se va el que produce telas, el que transforma metales, el que tiene redes de comercio poderosas, el que maneja el transporte. Entonces la gente se va. Parte de cuando salen los judíos de España es cómo los turcos los acogen. Vengan para acá. Nosotros sabemos que ustedes trabajan, sabemos que son productivos y aquí no hay ningún problema. Y de hecho, pues muchos se van al Imperio Otomano y ahí se vuelven y establecen y logran potencializar a Turquía, que sería más o menos lo que estaría pasando con Alemania. Cuando recibe tanto inmigrante, se buscaría una potencialización fuerte porque, como decía, entre esos inmigrantes viene mucha gente ya capacitada en oficios, o sea, no es gente que no sepa nada. Una diferencia muy grande entre el refugiado y el desplazado, porque al desplazado, como pasa entre nosotros, le quitan no solo la tierra, sino su hacer. Y ese hacer que estaba conectado con la tierra funciona de manera muy difícil en las ciudades, porque el hacer del campo no es el hacer de la ciudad. Entonces, cuando uno, por ejemplo, analiza toda esta inmigración, ¿de dónde están llegando? ¿Del campo o provienen de ciudades? Por lo común provienen de ciudades. O sea, ya de alguna forma se integran súper fácil al mundo que los espera, porque es un mundo que de alguna forma se parece a lo que tenían. Calles, casas, carros, computadoras, escuelas, universidades, etcétera, etcétera. Lo que no pasa con el desplazado. Al desplazado le cambian el mundo. Y al cambiarle el mundo sufre demasiado. Ahora, eso no implica que quede condenado. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, de que cualquiera en Colombia desciende de desplazados. Pues si usted busca en su familia, en algún momento una guerra lo desplazó. Y más el problema que hay en América Latina, que es de tierras, donde un señor va y le quita las tierras a otro y el otro le tiene que ir, de alguna manera. O aparece un sembrado enorme, un monocultivo, y eso expulsa de ahí a un montón de campesinos que vivían de la variedad de los cultivos y que ya al llegar a un monocultivo no se necesita su mano de obra, su trabajo, por ejemplo. Pero también el latinoamericano desciende de refugiados. O sea, es que don Germán Arciniegas es muy claro al decir que en los 4 primeros siglos de la presencia europea en América inmigraron más o menos 200 millones de personas a América. Nosotros que siempre vemos a Europa como un gran sueño, ir allá, en esos 4 siglos se venían por las guerras religiosas, por las persecuciones, por las hambrunas, porque solo heredaban los mayores y quedaban los segundones. Y esa gente se venía a América para no devolverse, se devolvieron muy poquitos y los poquitos que se devolvieron les fue muy mal porque la sociedad europea no lo reconoció, es los famosos indianos que conseguían dinero en América, se devolvían y allá la nobleza europea no lo reconocía
se veían raros entre los pobres europeos y entonces serían como una clase emergente que trató de sobrevivir allá, desarrolló muchas cosas porque con el dinero desarrollaron, por ejemplo, la arquitectura de una manera tremenda, pero al final se devolvieron a América, porque era donde habían hecho su lugar. Entonces, cuando uno empieza a ver estos movimientos humanos, pues la historia los ha hecho. Hoy en día esos movimientos tienen prensa y los vemos en las redes, pero esos han sido movimientos tremendos. Por ejemplo, todos los grandes desplazamientos que se hicieron en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial, en la Guerra Civil Española. Pero no solamente, profesor Memo Ángel, ahora hay prensa, sino que media un aparato burocrático que hace más difícil el tema de la migración. Mire que en este momento en Europa los países se han repartido unas cuotas de cuántos migrantes van a recibir, se han repartido o están diciendo que tienen que anotarse en ciertos listados, y hay una cantidad de trámites burocráticos que hacen que la gente esté, digamos, atascada en ciertos refugios, lo que hace muy difícil esa migración y que esa persona que está yéndose de un lugar para otro pueda llegar fácilmente y acomodarse fácilmente y recomenzar su vida. En la historia la persona simplemente se desplazaba, atravesaba la frontera y empezaba a trabajar. Aquí los tienen detenidos 1 mes, 2 meses y eso está creando una crisis humanitaria. A ver, pero es que eso siempre pasó. Lo que pasa es que ahí tienen que clasificar. Eso era como cuando vendían los esclavos. Los esclavos no son los de las películas, un montón de señores llorando, amarrados a unas cadenas, no, los esclavos los vendían por actividad. Entonces, ¿ustedes son ganaderos o no? Entonces, compramos ganaderos y los tenían en un puerto mientras llegaban los portugueses diciendo, o los españoles o cualquier barco negrero, venía diciendo, necesitamos agricultores. ¿Están clasificados o no? Necesitamos ganaderos, necesitamos mineros. Entonces no era que salían y cogían un montón de gente y no, y siempre ha sido así el trámite de la esclavitud. Entre los romanos era lo mismo. Por eso invadían un país, decían, fulanos hay que esclavizar médicos, hay que esclavizar, porque eso los vamos a vender como médicos, los vamos a vender como constructores, los vamos a vender como talladores, trabajadores de la madera. Pero se oye muy difícil. Eso se oye muy horrible. Se oye muy difícil paralelo con la esclavitud y con la venta. Sí, claro, porque eso, queramos o no, es lo que está pasando. No es que lo vayan a esclavizar, pero les están comprando oficios. Mejor dicho, volvamos lo más cruel. En los campos de concentración se clasificaba al que llegaba. Y se salvó un montón de gente por eso de caer en las cámaras de gas. Entonces un gran arquitecto como Simón Wiesenthal dijo, soy carpintero. A un carpintero no se puede matar, póngalo acá. Sepárelo a la derecha. Y mucha gente mintió su oficio para que lo dejaran vivo, porque necesitaban carpinteros, necesitaban zapateros, necesitaban un montón de gente que sabía oficios. Y de esa manera se salvaron. Eso es tremendamente cruel. De hecho, por eso después Simón Wiesenthal se va a convertir en uno de los grandes cazadores de nazis, porque era un tipo muy inteligente, pero que se rebajó a carpintero, y a que aquí, si donde diga que soy arquitecto, no les sirvo. Carpintero sí. Ellos se mantienen haciendo casas, barracas, barracones, baños, ¡ay, qué pollo! Entonces es lo mismo que está pasando, que en esos sitios de refugiados empieza una clasificación. Y no por lo que les digan, sino por lo que demuestren. Entonces no es eso por un lado. Y segundo, por dónde los van a situar. Porque Europa siempre ha tenido la tradición del gueto, del barrio. Entonces no es que van a vivir en cualquier lado. Por eso ellos tienen, por ejemplo, en Alemania está la tradición del barrio turco, del barrio árabe.
O sea, es que ustedes se me centran en un solo lugar, no se van a mezclar con la población. De esa manera ustedes van a tener un lenguaje en su barrio, van a tener un representante y nosotros vamos a tener control sobre esa parte. A ver, ¿cuál es uno de los problemas del colombiano? ¿Por qué se duda del colombiano por fuera? Porque nunca configura barrios. Donde configurara barrios como los chinos, como los italianos cuando llegaron a los Estados Unidos, como los judíos, no habría tanto problema. Pero el colombiano se mimetiza, y ahí es donde se vuelve sospechoso. En tanto que si uno va a barrios, Berlín tenía un montón de Neukölln, por ejemplo, esos son griegos, africanos, ahí hay un montón de gente que vive ahí. Y que ahí desarrolla comercio, desarrolla educación, el Estado les ayuda mucho, pero no se me mueven de ahí, porque de esa manera hay un control sobre lo que saben y lo que hacen, y si alguno de ellos se mete en problemas, el representante del barrio tiene que responder por él. Y eso se lo inventaron los romanos. Roma era la ciudad de los barrios de extranjeros. Roma era un imperio. Entonces había un barrio para los griegos, había un barrio para los judíos, un barrio para los persas, un barrio para los etíopes, un barrio para los galos. Y se me quedan ahí queridos. Por eso cuando el territorio del barrio se llenaba, los romanos hicieron los primeros edificios, las ínsulas. Van a vivir uno encima de otro. Pero de ahí no me salen. Por eso Roma tiene tantas iglesias, porque debajo de cada iglesia había un templo pagano, un templo que me dice de qué barrio era, qué gente vivía en ese barrio, y eso se va a extender después por toda Europa. Por toda Europa es el modelo romano, y hoy en día harían lo mismo, porque es que estamos viendo esos campos de refugiados, pero esos campos de refugiados sirven para 4 cosas fundamentales. Primero, ¿usted qué sabía hacer? Clasifican por oficios económicos. ¿Usted qué tipo de formación tiene? Para ver si puede aprender algo más, si hay algo donde lo podamos tecnificar. Tercero, porque mientras dura el espacio en los campos de refugiados, usted tiene que educar. ¿Sabe usted dónde va a entrar? Primeras cosas, tiene que tener rudimentos del idioma. Usted no nos va a llegar hablando árabe, pues allá. Y hay algo que siempre es el último temor, ¿qué enfermedades se han desarrollado? Que nosotros estamos viendo lo de ahora, pero no estamos viendo lo que era la isla Ailís en los Estados Unidos, en la llegada a Nueva York. Los que salían de ahí eran muy poquitos, el resto los dejaban en cuarentena, a ver usted quién es, usted para dónde va, quién va a responder por usted, y devolvían un montón de gente. No era que uno llegaba a América y se le abría el corazón. Lo peor que le pasaba al inmigrante cuando tocaba el puerto de la ciudad de Nueva York era, ¿me van a recibir o no? ¿Me van a echar o no? Y esa cantidad de barcos que se devuelven con inmigrantes que se suicidan en el viaje, se tiran al mar, desesperados porque lo habían dejado todo, etcétera, etcétera. Entonces estamos viviendo simplemente todos esos procesos que se han dado a lo largo de la historia. Ahora, ¿por qué se van los seres humanos? Los seres humanos se van por muchas razones. La primera grande es la guerra. La guerra expulsa grandes cantidades de personas, en tanto que, sobre todo las guerras civiles, son las peores, donde se están matando dentro de un territorio, y eso es lo que pasa en Siria. Eso es una guerra civil, no es una guerra de un país contra otro, es una guerra donde la mitad de la población está señalada por la otra mitad. Entonces eso implica que mucha gente busque una salida inmediata, no solamente porque ha perdido el empleo, no solamente porque las condiciones económicas están malas, sino porque lo van a matar. Simple y llanamente lo van a matar. Ahí ya empieza algunos países
que vivieron la guerra, que tienen en su legislación acoger a todo aquel que vaya a ser o esté amenazado de muerte, al que lo vayan a matar o al que lo amenacen de muerte, que es uno de las condiciones del asilo. Huyen por asuntos que hicieron en la guerra. Claro, ahí viene cualquier cantidad de gente. Cuando uno lee la historia, la cantidad de alemanes, austriacos, croatas que vinieron a dar a América Latina. ¿Usted qué hizo en la guerra? No se preocupe, váyase para América Latina, váyase para la Argentina, váyase para Chile, váyase para Brasil. De ahí, por ejemplo, que grandes capitales después sean lo que esta gente hizo en la guerra, y que se desarrolle tanta industria y que digan, no, es que en tal parte tales grupos fundaron tales empresas. Sí, con lo que hicieron en la guerra, desplácese allá, ya lo cambiamos, le cambiamos la identidad, hacemos esto otro, y eso también lleva a un montón de gente que es acogida por países por ciertas razones. Para ser más claro, que hubiera sido de los Estados Unidos y de Rusia si no acogen a un montón de científicos asesinos nazis. Les limpiaron la hoja de vida, véngase para acá. Uno de esos señores es Wernher von Braun, que puso al hombre en la luna. Claro, él era el especialista en bombas B1 y B2, bombas para destruir población civil, de todo, pero no nos importa, véngase para acá que nos interesa en términos militares. Viene también los inmigrantes que simplemente por hechos económicos se tienen que ir. Es el caso de la mayoría de los inmigrantes africanos. Estudiar en vano. Y en unos gobiernos que no les reconocen nada. Ese es uno de los dramas de África, y todos condenados a la pobreza. Entonces, en esa condena a la pobreza, donde ellos van viendo que hay otra posibilidad en otro país, porque alguien incluso les crea la esperanza. Hay una película que se llama París, muy bonita, donde hay un pedazo que se da en África, y como estos africanos pues se ganan la vida limpiando piscinas, enseñando a nadar. Ahí viene un montón de turistas, y algún turista le dice, ¿por qué no se va para allá? Yo le ayudo. Entonces viene también esa inmigración por los famosos refugiados económicos. No tenemos cómo vivir. Entonces también están en peligro de muerte. O sea, no tenemos cómo desarrollar lo que sabemos, ¿cierto? En un momento determinado. Y viene todo ese problema de la movilidad mundial. O sea, en este momento hay una enorme movilidad, no solamente por los países que están en guerra, sino por los países donde ya no cabe la gente. O sea, que ese va a ser también uno de los problemas graves en el mundo. Hay un gran desplazamiento de chinos porque no caben, simplemente no caben. Están viviendo de la costa, y la costa no le da posibilidades a todo el mundo. Lo que pasa con Corea, en especial Corea del Sur, son países muy chiquitos, con gente muy capacitada, pero salen y se van a otro lado. Es el caso de un montón de inmigrantes que van a hacer algo. Son inmigrantes que se vuelven inmigrantes habiendo salido con permiso. Gente que se va a un país a estudiar algo y trata de quedarse, porque sabe que si se devuelve eso que sabe no se va a aplicar. Sucede mucho. Mire, por ejemplo, aquí en Colombia empezaron a traer científicos colombianos del exterior, no supieron dónde colocar esos científicos, y todos están haciendo lo que sea para devolverse. O sea, me prometieron el oro y el moro, pero aquí no había nada que hacer. Entonces no se trata de eso. Entonces, gente que se devuelve
porque les han dado algún reconocimiento, o al menos allá podían desarrollarlo lo que sabían. Y luego vienen pues los desplazados, todos esos desplazados que se dan en América Latina, que se dan en Rusia. Pues si alguien habla de desplazados es Svetlana Alexievich, toda esa gente echada por las guerras de Chechenia, por las guerras internas, por todo eso. Pues ahí hay un drama de alguien que no tiene sino Chernóbil para vivir. Así esté contaminado, aquí ya al menos no me matan más, que me mate la radiación, pero es que es más peligroso estar afuera. Entonces sí, ese tema de los refugiados es un tema que vamos a tener que ir teniendo en cuenta. De momento se llega más fácil a Europa, se llega mucho más fácil a Europa, pero luego será América. O sea, porque es que Europa es una península de Asia. O sea, está pegada. Pasar de África a Europa es muy fácil. O sea, a pesar de que está llegando mucha gente a América, montones, que son capaces de atravesar el mar, el océano. De momento, todo el fenómeno se da sobre Europa porque está pegada, y se da un contrafenómeno que a veces no se lee bien. Cuando los países europeos empiezan a tener problemas económicos, como sucede con España, un montón de gente se trata de venir para acá, otro montón de gente, o se tratan de ir a Alemania, que Alemania iba a recibir un montón de españoles, pero en un momento dado no sé qué ha pasado y no se ha logrado integrar. Ya lo había hecho en la década de los 60. Una gran inmigración española, por eso hay un montón de alemanes de apellido Fernández, de apellido López, ¿cierto? Que simplemente que se quedaron allá, que lo necesitaban para trabajar. Porque de todas maneras el alemán tiende a ser de élite, y al ser de élite se mete pues en unos tipos de conocimientos muy complejos y necesita trabajo para que la base se sostenga. Ahora mismo que usted menciona esto de la élite, es muy difícil que un inmigrante en otro país logre escalar posiciones e ingresar a esa élite que usted menciona. A ver, eso es en cualquier país del mundo. O sea, los mejores puestos los va a obtener la gente del país, ¿cierto? Por bueno que sea. Entonces García Márquez se va para México, es García Márquez, como dice la señora de Belén, en paz descanse. Es muy buen escritor, es premio Nobel, pero él no puede ser rector de una universidad. El rector es mexicano. ¿Cierto? Los grandes puestos precisamente son del país, porque los han construido los del país. Que muchas veces pasa con colombianos muy brillantes que se van para otro país, digamos europeo, pero allá no dejan de ser, como despreciativamente nos llaman, unos sudacas. Sí, esa es una de las discriminaciones fuertes que hay en el mundo. La única élite que no desprecia al otro es la de los artistas. Entre los artistas usted puede ser lo que sea. La de los delincuentes. Tampoco se preocupan ustedes dónde es o en qué cree. O la de... en un momento dado, la de los viajeros, ahí no importa. El resto sí, el resto pone talanqueras, porque de todas maneras el cargo por el que usted va, pues también lo quiere un local, y privilegian al local. O sea, son todas mentiras que han salido. Es que usted se gradúa y le dan un cartón para en la Unión Europea. A usted sí le dan el cartón. Lo que pasa es que allá sobre lo legal prima lo real. Eso es otra cosa. Entonces un español, yo conocí una muchacha española, doctora en química, una mujer tremendamente inteligente, que en la Universidad Alemana solo la dejaron ser lectora de español. Lectora, ni siquiera profesora.
lectora, o sea, usted se va a encargar de los muchachos que reciben la clase de español, y ellos vienen donde usted para que usted les lea, y ellos vayan escuchando cómo es que suena el español. Te van a mover con todos los pergaminos. Josefina se llama, pues. Ahora, eso lo mira un extraterrestre, lo ve como pues una crueldad inmensa, pero la realidad es esa, no es que usted sea inglés y se va a venir a trabajar a Suecia, en Suecia le privilegian a los suecos, por buen inglés que sea usted, entonces no es el problema de que a usted le digan sudaca, es el problema de que todos se nombran franchutes. Llegados los franchutes, siempre el inmigrante será nombrado con un despreciativo. Incluso, pues eso a lo largo de la historia hay cualquier cantidad de motes para nombrar al otro como alguien menor. Porque la patria es un hogar donde mucha gente adquirió derechos porque construyó la posibilidad de sus derechos y los defienden. Entonces aquí hay mucha gente que sueña con ser reconocida en otro lugar. Pues sí, le compran el trabajo, pero el gran reconocimiento será para ellos, y esa es la condición de lo que nos ha dado la historia, ¿cierto? Simplemente cada uno en su lugar, cada queja con su oveja. Entonces ahí es donde viene un drama grande para los inmigrantes, que usted lo acaba de tocar. Es gente que le dan acogida, pero que no le dan escalada social fácil. No se la van a dar. Por eso muchos empiezan a producir dentro de sus mismos círculos. Entonces en Alemania, por ejemplo, hay novelistas turcos que se desarrollan en el mundo de los turcos. Lo mismo que pasó pues con Toni Morrison, una mujer afrodescendiente que se gana el premio Nobel, y es que se desarrolla entre los grupos afrodescendientes norteamericanos. No tenía otra salida. Dio con la suerte de que los grupos afrodescendientes en Norteamérica son muy grandes y que son cultos. Hay mucha gente culta, mucha gente que lee, pero de resto por fuera muy poquita gente trataba de leerla. ¿Y tienen más oportunidad de los inmigrantes que conocen oficios manuales que los que tienen algún conocimiento intelectual? Sí, el oficio manual es fundamental para que se va a ir. O sea, si una señora sabe peinar, cortar, manejar el pelo, arreglar uñas, le va mucho mejor que al marido que es un experto en física. Porque allá hay muchos expertos en física, pero hay muy poquitas señoras que arreglan el pelo, las uñas. Eso lo veía uno, los que saben de cocina, por ejemplo. Ganan los que saben arte. Si son buenos pintores, buenos dibujadores, ganan, porque hay que ser muy buenos. Entonces el oficio manual siempre ha estado por encima, siempre necesitan fontaneros, siempre se necesitan carpinteros, se necesita gente que arregle motores. Eso sí, porque es un oficio que se va volviendo una habilidad. Yo conocí mucha gente que era contratada por empresas europeas, pero los mandaban a trabajar a Marruecos, estuvieran pues una gente que gana mucho dinero, pero seguía siendo el mecánico de la planta. La diferencia entre ellos y nosotros en ese tema es que para ellos un mecánico de planta es socialmente muy aceptado. Aquí como dice usted, un mecánico de planta, un fontanero, un albañil, es visto como si fuera, digamos, de la clase inferior. Allá no, para nada. Es que el problema, usted tocó dar una palabra tremenda, sudaca. El sudaca sigue siendo sudamericano. O sea, quiere escalar sin hacer. Ese es un problema muy bravo.
en tanto que nosotros aquí tenemos la conciencia de que el asunto es escalar, el asunto es no hacer. Nosotros despreciamos aquí a la gente por los oficios. Cuando un oficio existe es porque es completamente necesario, y si es necesario, hace parte de lo que tengo que respetar. Un señor de una portería es completamente necesario. Si no existiera, pasaría cualquier cantidad de cosas. Y nosotros lo miramos por encima del hombro. No, es un igual. A cada uno le tocó hacer un oficio. A cada uno le tocó hacer un oficio. Entonces nosotros estamos en una sociedad del reconocimiento sin hacer y sin reconocer al otro. Y ahí es donde viene el complejo que nosotros mismos nos ganamos. O sea, cuando uno ve a un fontanero en otra parte, es un hombre orgulloso de ser fontanero, porque sabe, fontanería. Una casa se inunda, llamen al fontanero. Entonces dice, es que allá dividen el trabajo en un montón de gente. Claro, es que un oficio es un oficio. Tenemos que llamar a un señor que sepa despegar baldosas. El fontanero hace fontanería, no despega baldosas. Entonces llame el que sabe despegar baldosas. Y que tiene una habilidad tal que no daña nada. El señor hace su trabajo, necesario para que el fontanero haga bien su trabajo. Muchos de estos refugiados, por eso los tienen en los campos de refugiados, veámosle las habilidades. Ahí no le van a dar escala social, pero le van a dar reconocimiento del oficio. Y usted vivirá bien, vivirá bien. Nosotros todavía somos esa carrera, pues nunca pudimos entender a Spinoza. Nos ha costado, somos capaces de entender los filósofos más raros que por lo común no me plantean un mundo en forma, pero no somos capaces de entender a Spinoza. Hay tres cosas que no pueden ser fines. No puede ser fin los honores. El honor es un medio, no es un fin. No puede ser un fin el dinero es un medio, no es un fin. Y no puede ser un fin los placeres, son un medio, no un fin. Pero nosotros vamos o tenemos como fin los honores, que me reconozcan. No es que el trabajo se hace ver, un trabajo se hace ver. Y el reconocimiento no es que me den un montón de medallas o títulos o cosas por el estilo, cartones. El reconocimiento es que mi casa se daña y llamen a don Pedro, que es el único que sabe de canoas. Ahí está el reconocimiento, porque don Pedro es como dicen aquí en Medellín, un tigre mono para encaramarse al techo y arreglar esas canoas y no más inundaciones en el patio ni cosas por el estilo, porque es que el reconocimiento no es que me aplaudan, el reconocimiento es que sepan yo qué hago y que confíen en mí. Llamen a ese señor que lo sabía hacer. Ya me gané el reconocimiento. Pero yo no puedo llenarme de un montón de gloria inmarcesible por su presencia en la humanidad. No se trata de eso. Se trata de que sepan yo qué hago. No se trata de que yo me llene de dinero para no saber en qué gastarlo mal. Ahí voy a empezar a sufrir. Y no se trata de creer que todo tiene que ser bueno, porque si no conocemos lo malo, ¿cómo vamos a saber que lo bueno es bueno? Entonces, esos son medios, no son fines. Entonces, cuando se dan todas estas inmigraciones que se están dando por todo el mundo y que seguramente van a llegar a América por montones como están llegando ahora, buscarán primero los países más desarrollados y después los otros, es simplemente otro movimiento humano. Otro movimiento humano producido por la crueldad humana, por la estulticia humana, o sea, por gente se mueve todo aquel que no le dieron oportunidades de estar bien en su lugar de origen. Ese es el problema, que todos estos movimientos que se dan, todos estos migrantes que se dan, son simplemente el fracaso de las sociedades de donde provienen. Son sociedades fracasadas.
Entonces a uno, que fue lo que le pasó a Italia en el siglo XIX, es que Italia tiene más italianos por fuera que en Italia, por ejemplo. Son como 65 millones de italianos por fuera de Italia. Obviamente era un momento en que fracasó toda esa sociedad y mucha gente se tuvo que ir. Que dicen, hombre, hay 6 millones de colombianos por fuera, porque nuestras sociedades están fracasando, pues precisamente por eso se van. ¿Cuántos noruegos conoce uno? Muy poquitos, algún viajero perdido, o alguien que peleó con la señora y es una señora muy brava y lo está persiguiendo por todo el mundo, pues para verlo por aquí, pero es muy raro que esa gente se mueva de sus países de origen, porque allá se vive bueno, salen a pasear, pero allá se vive bueno. Entonces también viene esa reflexión. ¿Cómo están fracasando nuestros estamentos sociales para que la gente se tenga que ir? ¿Qué está pasando con las instituciones? ¿Qué está pasando con los gobiernos? ¿Qué está pasando con la educación? ¿Qué está pasando con la visión del mundo? Que la gente se ve en otro lugar. O sea, esto está fallando. Y todo lo que falle en términos sociales lleva a grandes desplazamientos humanos y a que aparezcan refugiados, desplazados y toda esta gente que va perdiendo su lugar y se tiene que volver a rehacer. Entonces yo creo que eso es lo que tenemos que tener claro, de que el hombre se mueve no porque quiere, sino porque lo obligan. Y es muy triste porque también esos países van quedando vacíos de un montón de fuerza productiva que después les va a hacer falta y que es muy difícil que vuelvan porque prima sobre la razón el odio, la envidia, la codicia. El otro dice, no, yo no me devuelvo. De esta manera, amigos oyentes, hemos llegado al final del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel Memo Ángel, quien en esta oportunidad ha hablado sobre el tema los inmigrantes. A ustedes, amigos oyentes, les agradecemos su amable compañía y los invitamos para que en una próxima oportunidad puedan disfrutar otro programa, La Otra Historia, aquí en Radio Bolivariana.